Desde que en 1906 el psiquiatra y neurólogo alemán Alois Alzheimer describió los síntomas de la enfermedad que lleva su nombre, la ciencia ha desarrollado una carrera ininterrumpida para encontrar las dianas terapéuticas que alivien este padecimiento. Actualmente existen en el mundo cerca de 300 ensayos clínicos respecto a la enfermedad de Alzheimer. En Cuba, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos aprobó hace 10 meses el registro sanitario condicional de la NeuroEpo, un fármaco neuroprotector concebido para tratar la enfermedad de Alzheimer leve y moderada. Pero, ¿qué acción específica tiene la NeuroEpo? ¿En qué fase de desarrollo clínico se encuentra? ¿Quiénes pudieran ser tratados con este medicamento? Hoy en Mitos de la Salud dialogamos sobre la NeuroEpo con Vivian García y una voz autorizada de la neurología en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación. Buenas tardes, bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se da la mano, mente y corazón, y que ya promete una conversación muy interesante con un joven especialista de segundo grado en neurología, profesor además de la Universidad de Ciencias Médicas en nuestra provincia de Holguín, es profesor asistente y en estos momentos es el responsable del ensayo clínico del NeuroEpo, este medicamento que ya ofrece esperanzas para las personas que padecen del Alzheimer. Para esclarecer las no pocas interrogantes que genera el tema, pues doy la bienvenida al doctor Pedro Enrique Labrada. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Vivian. Gracias a usted y al equipo de realización por tener la amabilidad de invitarnos a su programa. Es un honor, además, para hablar de este medicamento que, como decíamos, ofrece grandes expectativas, no solo a la comunidad científica, sino también a las personas y familiares que enfrentan la enfermedad. Las demencias, según he estado leyendo y preparándome para este programa, afectan a más de 50 millones de personas en todo el mundo. Y ese número aumenta, según los datos, las estadísticas, cada 3 segundos. Más de 10 millones de personas solo en la región de las Américas, dicen los informes, padecen de esta enfermedad considerada como una epidemia del siglo XXI. Y nuestro país, Cuba, no es ajeno a este desafío, ¿verdad, doctor Labrada? Sí, muy cierto, Vivian. Tenemos que decir dos detalles importantes. Si nos guiamos por el envejecimiento poblacional, debemos de hacer alusión que Cuba es uno de los países más envejecidos de la región, de hecho el más envejecido, con más de un 21% de la población mayor de 60 años, y además de eso, teniendo en cuenta diferentes factores como las migraciones humanas, el aumento de la esperanza de vida, la disminución de los índices de natalidad. Se estima que este crecimiento de la población de adultos mayores sea exponencial y que, por ejemplo, se estima por estadísticas que para el 2050 Cuba esté dentro de los 3 primeros países a nivel mundial con mayores tasas de envejecimiento. Hacer alusión a que en nuestro país, a pesar de que hay una estigmatización respecto a la enfermedad y que en muchas ocasiones ocurren diagnósticos tardíos, dada la mala relevancia desde el punto de vista no solamente sociológico, familiar, incluso institucional, de estigmatizar esta condición y de aquejar el deterioro cognitivo propio al envejecimiento, estimamos que por datos validados del Ministerio de Salud Pública en Cuba existen aproximadamente 170.000 personas padeciendo deterioro neurocognitivo, clasificado ya como demencia. De ello debemos de hacer alusión que por encima del 10% de la población mayor de 65 años, lo que representaría actualmente el 1,3% de la población en el país, y que a medida que vaya pasando el tiempo, pues vuelvo y repito, va a tener un crecimiento exponencial. Sí, hacer referencia a que hoy nos estamos percatando que por encima del 10,2% de la población en el país puede estar padeciendo o estar diagnosticada ya episodios demenciales o incluso específicamente la máxima relevancia de ello, el deterioro neurocognitivo producido por enfermedad de Alzheimer en su fenotipo amnésico, en una clasificación que puede ir de moderado hasta severo.
Doctor, ante esta realidad que usted nos acaba de exponer en mitos, resulta alentador que a los numerosos esfuerzos de la comunidad científica internacional, pues en busca precisamente de, digamos que detener, frenar el progreso de estas enfermedades, de estas demencias, pues se sumen los profesionales de nuestro país, de las ciencias en Cuba, profesionales que han creado un medicamento que ahora mismo tiene el nombre de Neuroepo, del cual vamos a dialogar en este programa. Yo le quiero invitar a hacer la primera pequeña pausa en nuestra conversación para recordarle a mis televidentes que este programa se transmite en vivo y que siempre habilitamos en el estudio un número telefónico para poder establecer una interacción, una comunicación, y es el 24 45 34 47. Pero claro que vamos a desentrañar un mito, una creencia que siempre nos une en cada una de estas emisiones. Las personas que tienen problemas de salud en el corazón y en los vasos sanguíneos tienden a correr mayor riesgo de desarrollar una demencia. ¿Esto será cierto, será falso, un mito o una realidad? Giancarlos Cova está ahora mismo en Exteriores. Adelante, Giancarlos. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos desde Exteriores para saber qué conocen las personas sobre el Alzheimer y este medicamento tan esperado por muchos. Acompáñennos. ¿Ha escuchado hablar usted de la enfermedad del Alzheimer? No. Sí, claro. Sí, algunas veces sí, he podido escucharlo. Sí, claro, es la enfermedad donde se pierde la memoria. ¿Y sabe si Cuba tiene algún medicamento para hacerle frente a esta enfermedad? No sé si tiene medicamento. Sí, cómo no. Me parece que ya en nuestro país hay alguna inyección o algún tratamiento para ese tipo de enfermedad. Confiemos porque nuestros científicos siempre dan con lo que es. ¿Sabe si Cuba tiene algún medicamento para el Alzheimer? Tiene medicamentos en estos momentos en estudio y tienen otros medicamentos que si usted los toma con tiempo, quiere decir tiempos atrás, puede preverlo o amortiguarlo, porque preverlo creo que aún no tenemos para eso. ¿Y conoce si este medicamento puede detener el avance de la enfermedad o una vez que aparece ya es irreversible? No, el Alzheimer es irreversible. ¿Y sabe usted si ese medicamento puede ser efectivo una vez que ya se tiene la enfermedad irreversible? Bueno, dicen que se han hecho pruebas y que va siendo efectivo. Yo pienso que sí, que mejore la enfermedad ese medicamento hecho en Cuba. Estas son las opiniones que hemos encontrado desde Exteriores. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Gracias, Giancarlos. Gracias por estas opiniones que siempre resultan interesantes y que nutren además el contenido de nuestro programa. Antes de esclarecer algunos de estos criterios, doctor Pedro, creemos oportuno dedicar unos minutos a la enfermedad, al Alzheimer, este tipo de demencia, partiendo del hecho de que estar alertas favorece el diagnóstico, como usted dijo en los inicios del programa. ¿Cuáles son algunos de los síntomas, digamos, los más comunes de las demencias, particularmente del Alzheimer? Sí, bien, para establecer el diagnóstico de cualquier enfermedad siempre hago referencia a que tenemos que tener en cuenta una serie de elementos, como por ejemplo los antecedentes, el cuadro clínico, los hallazgos al examen físico y una serie de estudios complementarios de índole clínico o paraclínico que se puedan realizar. Pero bueno, para el conocimiento en sentido general tenemos que ver que todo comenzaría de forma muy larvada, como olvidos frecuentes, que van incrementándose y que van interfiriendo en la realización de las actividades de la vida diaria del individuo, ya sean de naturaleza instrumentada o no instrumentada. ¿A qué hago referencia? Esta persona va deteriorando sus facultades mentales, sus habilidades para recordar, sus habilidades para relacionarse en el medio, para saber operacionalizar o manipular un determinado instrumento, incluso hasta llegar a la afectación de su lenguaje, de su comportamiento, con episodios de tristeza, de depresión, llanto fácil, ansiedad, temor irracional, deambulación errática en fases avanzadas, que moviliza incluso el comportamiento del individuo. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros no le damos la debida percepción a ese riesgo de estar deteriorando las funciones mentales superiores y muchas veces
Muchas veces en el argot popular pues decimos, eso es normal del envejecimiento, ya está chochando, ya está envejeciendo, incluso... dígame. Incluso vamos viendo que ese individuo ya está mermando en sus capacidades, incluso para realizar actividades comunes de la vida diaria, cosas que hacía en tiempo anterior y no le resultaba difícil, incluso nombrar objetos, nombrar personas, identificar familiares, realizar las tareas de compra de alimentos, manipular dinero, estar claro en los vueltos, el cálculo matemático. Todo eso se va afectando y va interfiriendo sobre un nivel previo de escolarización de este individuo y consecuentemente va dando al traste con la independencia que tiene ese individuo de realizar las actividades y tareas comunes en el hogar. Incluso hay una persona que puede ir perdiendo las habilidades para dominar el tenedor, la cuchara, para manipular objetos, para manipular el dinero, incluso hasta para su aseo personal. Yo le quería preguntar, porque el hecho, de lo que usted nos acaba de explicar, puede, digamos, que esos síntomas pasar inadvertidos, partiendo de ese criterio popular de que es normal porque la persona está envejeciendo, doctor. Sí, muchas veces, vuelvo y repito, que debemos de hacer un poco más de énfasis en evaluar también el comportamiento de la persona. Hay veces que lo que apreciamos es un miedo irracional, o incluso el hecho de atesorar objetos sin ningún tipo de valor, no recordar dónde dejas las cosas, extraviar artículos de importancia, incluso va a ir progresando hasta no identificar a los seres allegados, a sus conocidos, a sus familiares, o no identificarse a sí mismo como quién es. Incluso llega a etapas avanzadas donde el individuo es capaz de mirarse a un espejo y no reconocerse en sí propio. Es una situación extremadamente compleja y es difícil, y realmente es la epidemia silenciosa del siglo XXI. Doctor, ¿se conocen las causas de las demencias, particularmente del Alzheimer? ¿Es cierto que es hereditaria? Bien, en sentido general, sabemos que es una enfermedad multifactorial, donde juega un rol importante la epigenética. Alrededor de un 10% de los casos tienen un componente hereditario, sobre todo muy relacionado a la carga genética que se codifica en el cromosoma 21. Por eso vemos una importante asociación, que incluso esto está validado en estudios internacionales de mucho respeto y publicado en revistas de alto impacto, que guarda relación familias donde hay síndrome Down en alguno de sus miembros y otros desarrollan Alzheimer, y esto es debido a la codificación en el mismo cromosoma. Mire qué interesante. Bueno, la reciente solicitud al Centro de Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos en nuestro país para la autorización del registro de una molécula de este Centro de Inmunología Molecular. Estamos hablando de la neuroepo, que es el tema que hoy ocupa los minutos de mitos de la salud, para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Es una noticia que recorrió buena parte de Cuba, por no decir toda Cuba, y buena parte también del mundo, cuando fue anunciada en el mes de marzo del pasado año 2022. Yo le propongo hacer otra pequeña pausa en la conversación para hablar de este medicamento cubano que se encuentra en fase de ensayo clínico. Usted es el responsable de ese programa, de ese ensayo clínico en la provincia de Holguín, y yo le propongo, si tiene alguna duda, que nos llame ahora mismo al 2445-3447. Cada jueves entre las 4:30 y las 5 de la tarde desentrañamos un mito por Telecristal. Conozca un poco más de enfermedades comunes y poco frecuentes, de su tratamiento y prevención en Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Bueno, estamos recibiendo ya algunas llamadas a través de nuestro teléfono 2445-3447, pero a mediados del 2022, como le decía, hubo una noticia que le dio la vuelta a nuestro país y que también recorrió otras partes del mundo, ofreciendo datos esperanzadores para pacientes con las demencias, particularmente con el Alzheimer y con sus familiares. El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos, Dispositivos Médicos, pues aprobó el registro sanitario del neuroepo. Y yo lo primero que quisiera saber, que usted nos explicara qué es el neuroepo, qué es este medicamento, doctor, ¿en qué consiste?
Bien, propongo que lo hagamos desde el lenguaje un poco más común y asequible a toda la población. Pudiéramos decir que esto es un excelente y muy bien elaborado logro de la biotecnología cubana después de muchos años de estudio, de investigación y de experimentación. La eritropoyetina humana recombinante es una sustancia que se produce biológicamente en el organismo, específicamente en el riñón, y es lo que estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Los primeros estudios y ensayos que se han hecho en el país han estado vinculados al tratamiento ya con eritropoyetina humana recombinante en pacientes sobre todo con enfermedad renal crónica, con enfermedades hematológicas malignas. Pero, ¿qué sucede? Que el cuerpo no solamente produce esta eritropoyetina. Las células del tejido cerebral producen también una eritropoyetina humana que tiene la característica desde el punto de vista molecular de ser baja en ácido siálico dentro de sus componentes, que tiene un factor neuroprotector que funciona como antioxidante cerebral y que estimula la sobrevida de las neuronas. Razón por la cual, pues, durante mucho tiempo el Centro de Inmunología Molecular ha estado estudiando y ha estado experimentando, sobre todo en modelos animales, y ya se han realizado ensayos clínicos con el neuroepo, sobre todo en pacientes con ataxia espinocerebelosa tipo 2, que se realizó aquí en Holguín. Se han estado realizando estudios también en pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática, y ahora, pues, dentro de las bondades de esta eritropoyetina baja en ácido siálico está la proyección de ensayo clínico para el tratamiento y la neuroprotección en la enfermedad de Alzheimer, en la variante amnésica, sobre todo en los estadios leves y moderados de la enfermedad. Qué importante entonces ese diagnóstico oportuno para recibir este medicamento que usted nos acaba de exponer. Yo estuve leyendo que en nuestro país concluyó recientemente la fase 2 y 3 de este ensayo clínico. ¿Se conocen los resultados, doctor Labrada? Bien, hasta ahora pudiéramos decir que los resultados han sido muy esperanzadores. Ajá. En las fases iniciales de este ensayo clínico, sobre todo en la experimentación animal y en la fase 2. ¿Qué es la propuesta? Bueno, a nivel de país es una gran esperanza teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional y además de ello, pues ofertar un tratamiento que tenga el efecto neuroprotector, es decir, evitar la progresión de la sintomatología para preservar el validismo y la independencia de ese individuo en la realización de la vida diaria, lo que consecuentemente es esperanzador para la calidad de vida de estos individuos. Y además de eso, minimizaría consecuentemente los costes sanitarios, pero además de eso, solventaría sustancialmente el síndrome de fatiga del cuidador. Decir que ahora nosotros debemos de enfrentar en el mes de febrero, posiblemente ya el inicio del ensayo clínico fase 3, donde tenemos una consulta provincial de atención integral al deterioro neurocognitivo y las demencias, que se realiza en la calle Coliseo número 213, entre Pepe Torre y Carretera Central, todos los jueves. Como logros importantes, pues pudiéramos hacer referencia que en el tiempo que ya llevamos trabajando se han evaluado más de 437 pacientes, donde ya tenemos seleccionado la posible muestra de candidatos a ser tratados en la fase 3 con este fármaco para evaluar los beneficios y las posibles reacciones adversas de la administración intranasal de este fármaco, para que consecuentemente después sea validado el estudio y aprobado y consecuentemente se pueda beneficiar en sentido general toda la población. Es decir, que el medicamento se nos presenta en forma de gotas nasales. Correcto, así mismo es. Lo cual facilita, me imagino, que la administración del medicamento. Sí, de hecho esa constituye una de las grandes ventajas de este ensayo clínico. Es decir, la propuesta es que es un ensayo clínico multicéntrico que se va a estar realizando en todo el país, que es un estudio abierto que consecuentemente pues
progresivamente vamos a ir incorporando más pacientes dependiendo del volumen de dosis que tengamos del fármaco que se debe de administrar por un largo plazo, que incluso no es necesario la hospitalización del paciente, solamente se entrenará al cuidador y la administración de este fármaco se puede realizar en el domicilio, teniendo en cuenta que es un fármaco que hasta ahora en los ensayos precedentes que se han desarrollado no ha demostrado efectos adversos y que consecuentemente tiene una vía de administración fácil, que es asequible y que consecuentemente pues se puede entrenar con facilidad a cualquier individuo para la administración del mismo. Además de los requisitos de tener, digamos que la enfermedad diagnosticada en los estadios de leve y moderado, ¿qué otros requisitos debe tener el paciente con Alzheimer para someterse a este tratamiento o a la fase de ensayo? Bien, Vivian, ahí deberíamos de hacer alusión que esta enfermedad, la demencia tipo Alzheimer, tiene diferentes variantes clínicas de presentación. La idea del ensayo clínico, pues, indiscutiblemente es tratar sobre la variante amnésica. Para ello debemos de cumplir con los criterios internacionales que están validados, que son los criterios de NIC-ADRA, y que consecuentemente dependen de un ensayo de aplicación de una serie de baterías neuropsicológicas, de evaluación neuropsicológica, de evaluación neurológica, geriátrica, psiquiátrica y del nivel de validismo en la realización de las actividades instrumentadas y no instrumentadas de la vida diaria. Decir que esto no depende de una sola persona, que hay un colectivo que está integrado por psiquiatras, neuropsicólogos, geriatras, neurólogos, que el precepto y la máxima de trabajo es que el conocimiento sin empatía no tiene ningún tipo de valor de uso y que nuestro deseo es participar con la mayor veracidad, aplicando adecuadamente los criterios de inclusión en el estudio para obtener un resultado que hasta ahora en los modelos de experimentación animal ha sido muy alentador. Decir que hoy en el mundo los principales fármacos que se utilizan más bien son con efecto paliativo, ninguno tiene efecto neuroprotector, son para las fases moderadas y avanzadas de la enfermedad, donde ya prácticamente lo que hay es que modificar el comportamiento y la conducta del individuo, porque realmente ha dejado de ser quien es y ya no se identifica a sí propio. Sin embargo, lo esperanzador aquí, vuelvo y repito, es lograr la no progresión de la enfermedad, el control de los síntomas neurológicos, predominantemente en cuanto al estado de conciencia, a la reserva cognitiva de ese individuo, para evitar la progresión de la enfermedad, para lograr un adecuado comportamiento, una reinserción en el medio social, familiar y que consecuentemente pues aporte calidad de vida, minimice los costes sanitarios y consecuentemente solvente el síndrome de fatiga del cuidador. Entonces, ¿ratificaría usted, por ejemplo, que ahora mismo forma parte de este avance científico en nuestro país, lo avanzada de esta terapéutica cubana, de la neuroepo, que digamos daría un paso de avance en el desarrollo también de similares que hay en el mundo, marcaría una diferencia este medicamento y su aplicación en Cuba? Sí, eso es indiscutible. Pudiéramos decir que más que un paso, me atrevería en el lenguaje popular a calificarlo como un salto biotecnológico de la industria biotecnológica cubana, que cumple con aquel legado del comandante Fidel Castro, que dijo que el futuro del país tenía que ser un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento. Y bueno, desde aquí también una modesta contribución que estamos realizando los profesionales de las ciencias médicas de la provincia, pero además que recientemente el día 15 de enero fue el Día de la Ciencia Cubana, y nuestro humilde respeto y las felicitaciones más sinceras a todo el colectivo que está desarrollando este ensayo clínico a nivel nacional, y específicamente a la profesora Teresita, que ha sido la principal gerente del proyecto con mucho entusiasmo. Nos ha transmitido todo el tiempo los deseos de lograr un fármaco que sea asequible, de bajo costo
y que consecuentemente tenga un efecto terapéutico favorecedor sobre nuestra población. Doctor, nos quedan apenas, yo creo que 2 minutos, 1 minuto 30 para desentrañar el mito que nos ha unido en la emisión de hoy. Las personas con problemas de salud en el corazón y vasos sanguíneos corren mayor riesgo de desarrollar una demencia. ¿Esto es un mito o una realidad? Bueno, para desentrañarlo pudiera decirle que sí, constituye una realidad. Es una realidad. Indiscutiblemente, la esperanza de vida del individuo y su estado de conciencia pues son directamente proporcionales al estado del endotelio vascular en el cuerpo. Y cuando hay un detrimento de la salud cardiovascular, pues indiscutiblemente también se deteriora el funcionamiento de la actividad psíquica superior, consecuentemente constituyendo el principal factor de riesgo modificable de la enfermedad de Alzheimer. Recomendaciones, brevemente, doctor. Brevemente pudiéramos decir el consumo adecuado de agua, sobre todo a temperatura ambiente, la práctica de ejercicios físicos de forma regular, la dieta predominantemente con alimentos sanos, haciendo especial énfasis en las frutas, los vegetales, la práctica de ejercicio físico, un estilo de vida que sea alegre, que sea muy familiar, positivo, socializar, ser optimista ante la vida y mantenernos alegres, optimistas ante todas las tareas que se nos enfrenten, pero además disfrutar cada momento porque indiscutiblemente la vida es una sola. Gracias, doctor Labrada, gracias. Mire, voy a decirle a nuestros televidentes, porque acá tengo muchísimas llamadas que recibimos y no pudimos responder, que en la versión radial de Mitos de la Salud de este sábado a las 11 de la mañana en Radio Holguín, la nueva radio, estará el doctor Labrada respondiendo a cada una de sus preguntas. Gracias a todos por acompañarnos, cuídense mucho y hasta la próxima emisión que será el jueves. Gracias, doctor.